Buenas, aquí Jorge Rodríguez en el primer episodio de este nuevo proyecto, esta nueva etapa donde estaré hablando de quién soy yo, la persona que está y estará en lo que espero que algún día se convierta Next Speech Mentality. Espero que todos se encuentren bien. Como ya dije, en este primer episodio estaré hablando un poco de quién soy yo, de ¿verdad? Quién es Jorge Rodríguez, de dónde estoy ahora mismo y un poco de dónde me veo en el futuro. La idea o por qué quiero hacer este video, hay dos razones específicas. La primera es porque siento que otras personas puede que se relacionen, que cuando yo cuente mi historia, aunque no es algo, a mi entender, en mi opinión, no es tal vez una historia que es súper mala o súper buena. Pienso que es una historia bastante común, pero un poco en base a eso, que es una historia bastante común, de no hay un cambio dramático, ¿verdad? Que no es que no tuve oportunidades, no es que tuve demasiadas oportunidades, sino una historia bastante común. Pienso que es una historia donde muchas personas se pueden relacionar, especialmente estudiantes, atletas jóvenes que están mirando a esas opciones de estudios académicos universitarios, donde quieren seguir practicando su deporte. Y pienso que si están en duda de si deben hacerlo o no, de cómo puede que eso se vea, cómo llegó ahí, pues pienso que compartir un poco de mi historia puede que ayude a esto y eso es lo que espero. También, para mí, la autenticidad es muy importante. La identidad. Para mí, la base de las destrezas mentales, la base del éxito es la identidad. Conocer quiénes somos, conocer de dónde venimos, cuáles son los valores que nos han traído donde estamos y en dónde nos vemos en el futuro, quién queremos ser. Y digo autenticidad porque para mí es importante que las acciones que nosotros hagamos reflejen quiénes somos y quiénes queremos ser. Hay veces que personas puede que actúen en contra de sus valores, personas que actúen de una manera que tal vez no están 100% de acuerdo, pero lo hacen ya que esto puede que le traiga algún premio, alguna recompensa, la posición que desean, el dinero que desean. Pero uno de los valores esenciales de lo que quisiera, ¿verdad? De lo que vislumbro con Next Speech Mentality es practicar la autenticidad, es trabajar, ayudar de una manera auténtica donde nos mantenemos conectados con quiénes somos, de dónde venimos y quiénes queremos ser. Actuamos de manera correspondiente a quienes queremos ser. Y hacer este video me va a ayudar a presentar esta idea de quién soy hoy en día, de quién quiero convertirme. En el futuro, si logro convertirme en eso que sueño, podré mirar hacia atrás y decir, aquí lo dije, lo vislumbré y hoy lo logramos. Y esperemos que no pase, pero si algún día me salgo o actúo de maneras, pierdo de quién quiero ser, pues también puedo usar este video como una guía. Puedo usar como un compás para que me dirija nuevamente a quien quiero ser. Así que no simplemente este video es para presentarme a ustedes, pero también para un uso personal donde será una guía, será un recuerdo que en un futuro esperemos que podamos mirar atrás y ver cómo las semillas que sembramos hoy dieron fruto. Pero nada, sin más preámbulos, como ya mencioné, mi nombre es Jorge Rodríguez, soy de Naranjito, Puerto Rico. Hoy me encuentro en Normal, Illinois, donde estoy haciendo mi maestría en Psicología del Deporte y la Actividad Física en la Universidad del Estado de Illinois. Llevo ya como 7 meses, acabo de terminar o terminé mi primer semestre y ya estoy a punto de comenzar mi segundo semestre. Pero antes de contar un poquito más de dónde estoy y dónde me veo, me gustaría comenzar donde pienso que es la base o es el comienzo de mi sueño de estar aquí hoy en día o de la idea de llegar aquí a hacer esta maestría. Pues yo jugué deporte desde que tengo memoria, desde que tengo 3, 4 años. Estuve jugando béisbol, crecí jugando béisbol. Hubo un momento donde también jugué voleibol, naranjito, con una vez voleibol, así que lo tuve que practicar. Luego
Ya eso de escuela superior, entro a la Carlos Beltrán Baseball Academy, donde pienso que es un poco el comienzo de mis estudios posgrado y estar aquí hoy. Pues cuando yo entro, ya yo tenía un poco la idea de lo que quería hacer. Yo quería estudiar, yo quería poder jugar un deporte a nivel colegial. Pero pienso que mi mentalidad estaba errónea. Pienso que veía ese sueño, esa meta de jugar béisbol colegial un poco más fácil de lo que realmente es. Cuando entré a la Carlos Beltrán Baseball Academy en el 2017, pienso que aquí fue donde vi un poco más la realidad, donde entendí un poco más la realidad, entendí el sacrificio que requiere, pues no, de mi familia primordialmente. Florida de Naranjito son alrededor de 2 horas, así que yo me levantaba a las 5, 5:30 en la guagua, 2 horas de camino para estar en la escuela, comenzar a las 8, entrenamiento, clases por la mañana, dependiendo del grado, pues por la tarde lo mismo, entrenamiento, clases, entonces a las 4 uno salía, 2 horas de regreso, si había práctica había que ir de regreso, pues entonces después ir a la práctica, mucho sacrificio. También se entiende la necesidad de talento, porque muchas veces nosotros pensamos, sí, podemos jugar, vemos nuestro desempeño en nuestras ligas o con nuestros compañeros, pero se entiende un poco más, o entendí un poco más al entrar el talento necesario, los sacrificios, como mencioné, todo lo que en verdad requiere llegar a ese nivel colegial. Durante los 2 primeros años se veía un poco como, ok, esto se puede lograr, estoy bastante seguro de lo que quiero hacer, quiero ir a Estados Unidos, me gustaría ir a Estados Unidos. Pero no es hasta mi año senior de superior, grado 12, como le conocemos en Puerto Rico, que la idea o la realidad como que entró un poco más, uno choca un poco más con la pared, como decimos. Pues ese primer semestre de grado 12 uno hace nuestros videos, uno se empieza un poco a comparar a, ok, las personas que se han graduado, que yo he visto, cuál era su talento, a dónde fueron, qué han hecho. Empezamos a ver historias de jóvenes que se han graduado anteriormente y a dónde han llegado. He estudiado 4 años, ya tienen su trabajo, algunos lograron ir a Junior College, después universidad, algunos lograron ir a Junior College, después Grandes Ligas. Y la realidad como que empieza estar, o sea, a ser un poco más seria, a ser un poco más real. Pues ya se está acercando la fecha. En ese primer semestre se hacen nuestros videos, se le envían a unos cuantos scouts, se van a tryouts, se van a practicar en frente de escuchas. Y llega ese segundo semestre y ya está ese entendimiento y de, ok, ya son 5 meses y vamos a la próxima etapa. ¿Qué vamos a hacer? Cuando ese segundo semestre empieza, yo tengo una idea bastante clara de qué quiero ser. Yo sé que quiero estudiar psicología y sé que me gustaría añadirle un bachillerato o algo de administración de empresas, ya que pues yo vislumbraba, me gustaría, miraba en el futuro, tener una compañía propia, tener un private practice, algo que fuese, ¿verdad? Que yo sea el dueño de. Así que pues pensaba que psicología era como que el fuerte, pero esas bases de administración de empresas o administración de deporte podría ayudarme luego en lo que, ¿verdad? Es ser el dueño, crear una compañía. Yo me gradúo, o mi año de graduación es 2020. Año donde pues llegó el COVID. Y el momento de que Puerto Rico cierra, fue marzo 13 del 2020, viernes, fue el último día que yo logré estar en la Carlos Beltrán Baseball Academy físicamente. Cuando llegué ese viernes, en esa semana, esas 2 últimas semanas antes de esta fecha, yo envié mis solicitudes a varias universidades, pero al momento de cerrar, al momento de la incertidumbre de no saber qué va a pasar, porque todo el mundo básicamente está cerrado, no se puede visitar universidades, no se puede ir a hacer tryout frente a escuchas, no se puede hacer nada físicamente.
¿verdad? En persona, está un poco esa incertidumbre de, ok, ¿qué va a pasar? A este momento yo no tengo nada concreto, yo no he aceptado ninguna oferta, yo hablé con varias universidades, pero no había nada que era ya seguro. De las pocas universidades a las que me aceptaron, hay dos que para mí fueron como que las dos mejores opciones, las dos a las que pues pusimos los pros y contras. Una de ellas era una escuela NIA en Ohio, donde me decían que podía jugar béisbol, lo que, ¿sabes? Podía practicar con el equipo. Y me daban también beca por mis notas. Pero en esta universidad no ofrecían psicología, que era mi meta, o era lo que yo quería verdaderamente estudiar. La segunda oferta, la segunda universidad, es una universidad División 3 en Wisconsin, donde también me ofrecen la oportunidad de pertenecer al equipo. En este momento de pesar cuál puede que sea la mejor opción, el primer pensamiento es NIA puede que sea una mejor opción, pues porque lo que yo conocía, lo que yo escuchaba era que era un poco más competitiva deportivamente. La División 3 tenía una connotación no muy buena, por lo menos en lo que yo escuchaba, en lo que personas hablaban en mi burbuja, a mis alrededores, pues División 3 no dan becas atléticas, no es competitiva, no hay talento suficiente y un poco entre esa duda de qué dirán las demás personas, debo ir, qué va a pasar. Pero tras mirar estas opciones, discutirlo obviamente con mi familia, que eran parte esencial de yo poder ir a la universidad, de yo estar donde estaba en ese momento con esas dos ofertas, ya que la División 3 en Wisconsin, Carroll University, me ofrecía la oportunidad de practicar, ¿verdad? De estar con el equipo. Y también tenía la oportunidad de estudiar psicología, que era lo que verdaderamente yo quería, y hacer un bachillerato también en administración de deportes. Decido ir a Carroll University, decido ir a la Universidad de División 3. Cuando yo acepto, siguen todavía un poco esas dudas de qué van a decir mis amigos, que eran algunas personas, División 3. Pero nada, yo estaba seguro que para mí era la mejor opción, ya que podía estudiar lo que verdaderamente yo quería. Y hablando de la realidad, yo estaba bastante seguro que luego de mis estudios universitarios puede que mi béisbol se acabara, que fueran mis últimos 2-4 años de béisbol. Así que estaba bastante seguro que mi enfoque eran los estudios. Y Carroll University me ofrecía, ¿verdad?, una buena ayuda monetaria gracias a mis notas. Tenía todavía la oportunidad de jugar béisbol y podía estudiar lo que yo quería. Así que decido ir a Carroll University, donde empiezo en agosto del 2020. Nuevamente hay COVID, yo estoy llegando a esta ciudad, a este estado que yo nunca he estado antes, que yo no conozco a nadie. Todo el mundo tiene mascarilla, 6 pies de distancia. Es muy poco lo que se puede hacer en persona, así que crear relaciones al principio, ese primer semestre, ir a las clases, hablar con profesores, fue bastante extraño, fue bastante difícil. Muy diferente a lo que uno pensaba que iba a ser, especialmente el COVID, pues afectó mucho. Y durante ese primer semestre, ese primer año, que no pienso que es algo, ¿verdad?, de mí solamente, pienso que es algo que le pasa a muchas personas, que es bastante común, empiezan un poco esas dudas de si es la mejor opción, si de verdad tomamos la decisión correcta. Ya llega el invierno donde está nevando, no sube más de 20 grados y estoy yo acá diciendo quiero ir para Puerto Rico, está muy frío, no sé qué hago aquí, cómo vamos a jugar pelota. Pero empieza la temporada, un poco pues también el equipo son unos, como quien dice, amigos ya que están ahí, que pues es mucho más fácil crear relaciones con ellos, ya que pues los vemos todos los días, estudiamos juntos, practicamos juntos, entrenamos juntos, hacemos básicamente la mitad de nuestras actividades diarias juntos.
pues ese grupo nos ayuda, nuestra familia también nos brinda ese soporte desde la casa. Y pues ese primer año, aunque pienso que fue un poco difícil, pienso que fue el más difícil de los 4 años. Cuando se acaba ese primer año, entiendo y se empieza a sentir como que fue la opción correcta, fue la decisión correcta. Verano, comienza el segundo año, tercer año. Y cada año, cada semestre se sentía más correcto. Cada oportunidad que tenía, cada oportunidad que llegaba, cada reto, se sentía más correcto, se sentía como que estaba en el lugar correcto, que estaba haciendo las cosas correctas, las decisiones correctas. Que no todas fueron fáciles, pero sí se sentía como que vale la pena. Esto está dando frutos, esto va a dar más frutos aún en el futuro. La decisión de ir a Carroll fue porque yo podía estudiar psicología y administración de deportes. Parte también de la combinación de estos 2 bachilleratos es porque yo siempre tuve la idea de que a mí me gustaría estudiar psicología deportiva en un futuro. Y aunque un poco esta idea ya estaba sembrada en mi mente antes de comenzar mi bachillerato, yo no busco más información, yo no me instruyo, yo no miro a universidades donde puedo hacer una maestría en psicología deportiva. Eso ya, yo empezar a estudiar psicología, yo empezar a estudiar administración de deportes, me fui inclinando más por administración de deportes. Me gustaban más las oportunidades que estaba viendo. Empecé a trabajar en el departamento de recreación de la universidad. También trabajé en el departamento atlético. Hice un internado para mi clase de administración de deportes, donde trabajé con un equipo de béisbol colegial. Y me fui un poco inclinando a lo que es la administración de deportes. Y un poco me olvidé de mi sueño, mi idea de estudiar psicología deportiva. Y no es hasta mi año senior en Carroll, alrededor de septiembre, donde se está acercando ya la graduación. Empiezan a llegar esas preguntas de ¿qué vas a hacer cuando te gradúes? ¿Qué tienes pensado? ¿Qué opciones tienes? ¿Qué oportunidades te se han acercado a ti? Y uno empieza a decir, ok, ¿qué quiero hacer? ¿De verdaderamente quiero ir a la administración de deportes? ¿Qué oportunidades pueden que hayan en la administración de deportes? Hay personas que están yendo a hacer su maestría. Ok, ¿qué maestría yo puedo hacer en administración de deportes? Y en este proceso comienzo otra vez a buscar información sobre lo que es psicología deportiva. Buscando información, buscando opciones, encuentro lo que es el programa en Illinois State University alrededor de diciembre. Y el due date, yo tenía que someter todos los materiales antes de febrero 1. Yo tengo dudas de si lo debo hacer. Pues para aplicar no simplemente hay que crear bastantes materiales como resumen, cover letter, necesitas referencia, hay que hacer un ensayo. Hay que dar un pago por esa aplicación. Alrededor, no es mucho, pero sí hay que cuentan con varias cosas que uno debe estar bastante seguro de que es lo que uno quiere. Yo busco ayudas en la universidad, personas con las que hablo, ver qué se puede hacer, si vale la pena. Trabajo en mis materiales alrededor de un mes, mes y medio, y alrededor de enero 29 someto mi aplicación para el programa de psicología deportiva y de la actividad física. No tenía idea de si me van a aceptar, cuánto iba a tardar, pero tenía bastantes nervios por esperar la respuesta. Alrededor de febrero 17 me llega un email diciéndome que me aceptaron al programa. Noticia que me llenó de alegría, me llenó de orgullo, pero también vino con un poco de nervios, un poco de dudas de, ok, ¿ahora qué? Ahora hay que buscar cómo, ¿verdad? Pagar, cómo vamos a conseguir el dinero para la maestría. Y gracias al trabajo, ¿verdad? Que se puso, gracias a los materiales, pienso yo, gracias al esfuerzo que se había puesto,
Poco tiempo después de que nos llegue la aceptación, también nos llega una oferta de, ok, mira, puedes aplicar a esta Graduate Assistantship, ¿verdad? Un trabajo de estudiante graduado donde tiene muchos beneficios. Y aunque pensé, ok, puede que esto sea mucho, voy a poder estudiar y hacer esto, pero ya que pues la oferta llegó donde mí, me dijeron que debería aplicar para este trabajo basado en mi experiencia, en mis estudios previos, pues lo hice. Eso de febrero, pocos días después de que me aceptaron, aplico a este trabajo también, al grado de assistantship. Y un poco, entonces yo digo, necesito que me acepten aquí para entonces poder estudiar realmente, para poder asistir a la universidad, pues porque sería de gran ayuda. Los beneficios que trae este Graduate Assistantship son bastantes y son básicamente la ayuda que necesito para poder estar más relajado, poder asistir. Y después de aplicar empezó, ok, ¿qué va a pasar? ¿Me aceptarán o no? Y no es hasta abril, alrededor de abril 7, que me aceptan en el Graduate Assistantship. Este mes y medio donde yo estuve, ¿verdad? Esperando por esa respuesta, yo estaba bastante nervioso, no sabía qué iba a pasar, no sabía, ok, seguramente voy a ir, no sé si voy a ir. Al llegar a esta respuesta, para mí fue como un alivio saber que pues, voy a tener esta ayuda, voy a tener estos beneficios, voy a tener esta experiencia también, porque no simplemente, pues tú estás trabajando para los beneficios, pero también es una experiencia, ya que hoy en día muchas veces uno se gradúa y el primer trabajo que uno va te piden 1 o 2 años de experiencia. Así que para mí fue una gran noticia ser aceptado y también ser invitado y aceptado a este Graduate Assistantship. Llega la graduación, se acaba el béisbol, se acaba el bachillerato, 2 meses de vacaciones y nuevamente cambio de escenario, nuevo estado, nuevo lugar, nueva casa, nuevo programa. Y comenzamos lo que son los grados posgrado. Y luego de un semestre, puedo decir que cada semilla que se ha sembrado, cada sacrificio ha dado fruto. No digo que mi experiencia, mis 4 años han sido los más difíciles, pero sí han tenido sus altas y bajas. Y pienso que cada cosa ha pasado por alguna razón. Y de igual manera que lo dije cuando entré a Carroll, cuando entré a Illinois, también me viene esa duda a la mente de estoy en el lugar correcto, estoy haciendo las cosas correctas, la decisión correcta. Yo veo compañeros que se graduaron conmigo, ya están haciendo dinero, ya tienen sus trabajos. Y yo voy a estudiar nuevamente, yo voy para la escuela nuevamente. Pero con cada día que pasa, las oportunidades que ya he tenido, asistir a una conferencia de psicología deportiva en Las Vegas, donde conocí a muchas personas, donde conocí de muchos conceptos, crear esta página, gracias a que pues sé que voy a estar estudiando, que voy a estar aprendiendo sobre estos conceptos, sobre estos temas. Cada día que ha pasado, siento que las decisiones, no sé si han sido las correctas, pero sí han dado frutos. Sí se ha hecho algo bien. Sí el esfuerzo, sí los sacrificios han dado fruto. Y no, ¿verdad? No me gusta hablar, ¿verdad? Así como tratar de bragging o echármela, sino que hay veces que aunque hayan dudas, hay veces que aunque temamos de qué dirán otras personas, de cuál será la opinión, cuando estamos seguros de lo que queremos, cuando entendemos nuevamente esa identidad, quiénes somos, de dónde venimos, qué queremos lograr, es mucho más fácil tomar riesgos, es mucho más fácil pararse fuera de la línea, ¿verdad? Salirse del camino normal o del camino común, salirse de la ruta común. Porque entendemos que los sacrificios, los retos que estamos tomando, están dirigidos a quienes queremos ser.
Yo espero, ¿verdad? Yo se supone que me gradúe en mayo de 2026. Ya a través de este primer semestre también he estado viendo lo que es el CMPC, Certified Mental Performance Coach, un coach de destrezas mentales, que es lo que me gustaría hacer. Me gustaría trabajar con atletas para educar y desarrollar destrezas mentales que nos ayudan al desempeño físico. Y más fuera de atletas también cualquier persona que se tenga que desempeñar, ya sea trabajador, ya sea un cantante, ya sea un comediante, lo que sea. Y ese es quien yo quiero ser. Y tomar decisiones que se dirigen o que en mi mente, en mi opinión, van de la mano con quien yo quiero ser, me impulsan a quien yo quiero ser, nunca están mal. Aunque nos causen duda, aunque otras personas tal vez no estén de acuerdo, no piensen que son las mejores opciones, tomar estas decisiones muchas veces darán fruto en algún momento. No siempre todos los frutos se darán en el primer mes, segundo mes, puede que tome un tiempo. Pero cuando lo hacemos de una manera auténtica, cuando nos mantenemos auténticos a quien somos nosotros, a nuestra identidad, a quien queremos ser, estas decisiones darán frutos. Por eso, ¿verdad? Quería compartir un poco de mi historia, un poco de cómo he llegado hasta aquí, porque yo utilicé el béisbol como un medio de transporte. Llegó un momento que yo me di cuenta que mi talento físico no me iba a llevar a mi sueño, que para mí, ¿verdad? El sueño de cualquier jugador de béisbol es llegar a grandes ligas. No me iba a llevar a grandes ligas. No me podía llevar a División 1. No me podía llevar a División 2. Pero mi talento deportivo me podía dar la oportunidad de conseguir unos estudios. Jugar béisbol me dio la oportunidad de encontrar una universidad que en retrospectiva, mirando hacia atrás, fue perfecta para mí. Me trajo oportunidades que me han ayudado a crecer. Gracias a mi talento deportivo, que me llevó a la Universidad de División 3, donde tuve estas experiencias, donde tuve estos aprendizajes, maduré de una manera que me ha ayudado a estar donde estoy hoy en día. Me trajo a lo que yo soñaba antes de tan siquiera entrar a la universidad, que era hacer una maestría en psicología deportiva. Y parte de ha sido tomar decisiones que, aunque no he estado 100% seguro, son decisiones o son opciones que se dirigen a quien yo quiero ser. Se dirigen a ser un psicólogo deportivo, a ser un coach de destrezas mentales. Y dentro de quien yo quiero ser, dentro de esta idea, por eso creo, ¿verdad? Lo que es Next Speech Mentality. Por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque quiero ayudar. Pienso que para mí, mi mentalidad, poder ser realista a esa hora de tomar decisiones, esa disciplina que especialmente gracias a mis padres, ¿verdad? Siempre me decían disciplina, era la palabra clave. Estoy donde estoy. Otras personas que tal vez tenían mucho más talento que yo, no lograron desarrollar tal vez algunas de estas destrezas, no lograron tal vez tener una mentalidad correcta y tal vez no le sacaron el fruto a sus destrezas físicas, a las oportunidades que tuvieron. Y ese es quien yo quiero ser. Yo quiero ser alguien que ayude, alguien que siembra alguna semilla de lo que son estos conceptos de destrezas mentales. Y de una manera auténtica, ¿verdad? Repito, porque para mí es muy importante, auténticamente quien yo quiero ser, podrá ayudar. Y ese es quien yo soy, Jorge Rodríguez. Desde Naranjito, Puerto Rico. Hoy en día estoy en Bloomington, Normal, Illinois, en medio de la nada. Hoy estuvo nevando. Está a 12 grados
va a bajar a -4 próximamente. Y no hay nada que quiera más que ir a comerme un mofongo con carne frita en Puerto Rico, donde está a 80 grados. Pero siento que donde estoy hoy en día es donde tengo que estar. Es parte del proceso, es parte del trabajo que requiere llegar a donde quiero. Y no me arrepiento de ninguna decisión que he tomado, no me arrepiento de nada que he hecho, porque siento que, bueno o malo, todo me ha llevado donde estoy hoy en día. Estoy muy agradecido donde estoy hoy en día. Gracias si has visto este video hasta ahora, gracias. Espero que este proyecto de Next Speech Mentality, de estos videos, crezca. Voy a hacer un video de qué es lo que espero de Next Speech Mentality, qué es Next Speech Mentality, por qué Next Speech Mentality. Lo estaré sacando próximamente. Muchas gracias. Si tienen algún comentario, pregunta, recomendación, lo que sea, déjenlo en los comentarios, déjenme saber. Todos son bienvenidos. Espero que todos tengan un bonito día, una bonita tarde. Gracias.